Muy buenas noches, doctora Miriam Montalbán. Nosotros somos del grupo número 8. Vamos a exponer sobre la novela de Huasipungo. Los integrantes somos los siguientes. Michelle Alvarado, Yajaira Grefa, Edwin Guanotuña, Raquel Mejía y Paola Rosero. El primer tema es el enfoque teórico de la novela, ¿sí? Entonces, el enfoque teórico de Huasipungo es combinada realismo social indígena, crítico, político y naturalismo para denunciar la explotación y sufrimiento de los pueblos indígenas en Ecuador. La novela de Jorge Casa expone la injusticia social, el racismo y la desigualdad estructural. De esta manera, mostrando al indígena como víctima del sistema, pero también capaz de rebelarse a través de un lenguaje crudo y directo. La obra busca despertar la conciencia crítica del lector y, sobre todo, convertir en un testimonio literario social vigente sobre la operación y la lucha por parte de la dignidad humana. También podríamos decir el significado de Huasipungo. Es un símbolo de falsa conciencia de libertad al indígena, denunciando el sistema de operación estructural y la violación sistemática del poder sobre los más vulnerables. A continuación, mi compañera. En la integración de las macrohabilidades de la lengua, el desarrollo de las cuatro macrohabilidades del lenguaje, leer, escribir, escuchar, hablar, es fundamental en la formación educativa de los estudiantes. Las cuatro destrezas del lenguaje, también conocidas como las cuatro habilidades lingüísticas, son un conjunto de cuatro capacidades que permiten a un individuo comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. A estas cuatro habilidades también se les conoce como macrohabilidades lingüísticas. Tenemos hablar, que implica expresar ideas, sentimientos o información de forma clara y adecuada. Importancia. Hablar permite compartir pensamientos, persuadir y resolver conflictos y participar activamente en la vida social. La novela de Jorge Casa aborda temas como la injusticia social, la discriminación étnica y la desigualdad económica, lo cual genera oportunidades para que los estudiantes expresen ideas, emociones y opiniones. Escuchar, ¿qué implica? Comprender mensajes orales, identificar intenciones, emociones, argumentos y detalles en una conversación. Importancia, escuchar es clave para aprender, dialogar y convivir. Mejora la atención, el respeto y la empatía. La habilidad de escuchar activamente es fundamental en el proceso de comprensión, interpretación y análisis crítico de un texto literario. A través de la escucha, los estudiantes desarrollan empatía, pensamiento reflexivo y capacidad de análisis contextual. Leer, ¿qué implica? Comprender textos escritos, analizar su contenido, identificar ideas principales y secundarias. Importancia, desarrollo el pensamiento crítico, la imaginación y el conocimiento del mundo. En Huasipungo es una novela realista y social que exige al lector más que una codificación superficial. Al leer esta obra, los estudiantes no solo practican la habilidad de comprensión literal, sino que también desarrollan niveles más profundos como las macrohabilidades de leer. Escribir, ¿qué implica? Expresar ideas de forma coherente, organizada y correcta, adaptando el estilo, propósito. ¿Qué importancia? La escritura es una herramienta de comunicación y de autorregulación del pensamiento, fomenta la creatividad y el orden lógico. La escritura es una de las macro habilidades, destrezas lingüísticas fundamentales que permite a los estudiantes estructurar ideas, interpretar el mundo y expresarse con claridad. En el caso de Huasipungo, obra que retrata con fuerza los problemas sociales del Ecuador indígena y rural, la escritura se convierte en un vehículo de análisis, reflexión y producción crítica. 3. El enfoque de la estrategia. Analizar la novela Huasipungo de Jorge Casa como una representación crítica de la realidad social ecuatoriana, para fomentar en los estudiantes la reflexión sobre la injusticia, el racismo y la desigualdad, y desarrollar su capacidad de pensamiento crítico y apreciación literaria. A continuación, mi compañera. En el punto 4 tenemos la estrategia. En el tema de nuestra estrategia está la literatura como herramienta de conciencia social, análisis crítico de la novela en Huasipungo.
Dentro de esta tenemos que la literatura ha sido a lo largo de la historia un espejo de la sociedad y una voz potente frente a la injusticia. En este sentido, la novela Huasipungo del autor ecuatoriano Jorge Casa se instituye como un ejemplo emblemático de cómo la narrativa puede servir solo como entretenimiento, sino como un recurso transformador que visibiliza realidades ocultas. Tenemos como siguiente punto la tipología del texto. Analizando la novela Huasipungo de Jorge Casa, vemos que es una narrativa indigenista ecuatoriana. Dentro de esto tenemos que es narrativo literaria. Esta novela Huasipungo pertenece al tipo textual narrativo, ya que relata una historia con una secuencia de hechos protagonizados por personajes dentro de un tiempo y espacio determinados. Además, se considera literario por su uso artístico del lenguaje y su intención crítica y reflexiva. Tenemos el género que es narrativo, un subgénero que es novela realista e indigenista. En su voz narrativa tenemos un narrador omnisciente o en tercera persona. En su estructura narrativa, en el inicio está en la introducción del ambiente rural y personajes principales. El nudo o desarrollo en el que se presenta el conflicto de la construcción de la carretera y el abuso hacia los indígenas. En su clímax, la explotación máxima, violencia, represión. En el desenlace, muerte, sufrimiento e impunidad. Los personajes narrativos que se presentan son los protagonistas, los antagonistas y los secundarios. En el espacio narrativo tenemos el geográfico, social, simbólico. Su tiempo narrativo es lineal y cronológico, ambientado a inicios del siglo XX. El tiempo refuerza el deterioro social y la falta de cambios estructurales. Las funciones del lenguaje presente son la referencial, la estética y la apelativa. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches con todos. Expresa actividades para las 4 habilidades de lengua. Objetivo de integrar las macrohabilidades. Formar a estudiantes competentes en comunicación integral, capaces de interpretar, reflexionar, expresar y argumentar a partir de textos orales y escritos. Objetivo general, desarrollar la macrodestreza de escuchar, hablar, leer y escribir a través del análisis de la novela Huasipungo. Etapas de la lectura y actividades. En la prelectura tenemos lo que es escuchar, leer, hablar y escribir, escuchar audios dramáticos o lectura en voz alta de capítulos, exposiciones de compañeros sobre el contexto y biografía del autor, hablar debates sobre la vigencia de la desigualdad planteada en Huasipungo, exposiciones grupales sobre personajes, temas y contextos, presentación en escenas importantes, leer capítulos seleccionados de forma individual o grupal, escribir redacción de un resumen introductorio de la obra. Lectura, escuchar, comprender el contenido narrativo del tono y el contexto social de la obra. Hablar es desarrollar la expresión oral, argumentar ideas y organizar exposiciones con coherencia. Leer, mejorar la comprensión lectora, interpretar el mensaje y el valor literario de la obra. Escribir, expresar ideas por escrito de manera estructurada. En la postlectura tenemos escuchar, participación en foros, toma de notas y respuestas orales, hablar, exposición oral, participación en debates y dramatización, leer, responder guías de la lectura y elaborar fichas de análisis literario, escribir, elaboración de ensayos reflexionados, escritas e informes de lectura. Como séptimo punto tenemos expresa en las actividades los componentes funcionales, análisis, comprensión y construcción textual. Destreza con criterio de desempeño. Analiza obras literarias ecuatorianas y latinoamericanas, reconociendo los elementos de la narrativa, los cuales son trama, personaje, espacio, tiempo y narrador. Indicadores de evaluación. Identifica y describe los elementos narrativos de la novela Huasipungo como personaje, tiempo, espacio, trama y conflicto. Explica el contexto histórico-social de la obra y su relación con los temas centrales. Analiza críticamente las situaciones de injusticia y desigualdad. Elabora reflexiones personales y argumentadas sobre el contenido de la obra y su vigencia en la actualidad. Participa activamente en debates, lectura y trabajos colaborativos sobre la novela. Eje transversal, identidad y derechos humanos. Se promueve la valoración de la diversidad cultural del Ecuador y la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Etapas de la lectura. Prelectura antes de leer. Objetivo, activar
conocimientos previos, generar expectativa y motivar a la lectura. Aplicado en Huasipungo, ¿qué sabes sobre el pueblo indígena de Ecuador? ¿Quién fue Jorge Icaza? ¿Qué crees que significa la palabra Huasipungo? Segundo, lectura. Durante la lectura, comprender el contenido del texto, identificar elementos literarios y reflexionar sobre la lectura. Aplica a Huasipungo. ¿Cómo es tratado Andrés por don Alfonso? ¿Qué opinas del papel del cura en la historia? ¿Qué emociones te transmite la novela? Por lectura, después de leer, analizar, interpretar, opinar y producir a partir del oído es el objetivo. Aplicado a Huasipungo, ¿crees que la situación de los indígenas ha cambiado el día de hoy? Escribe una carta a don Alfonso desde la perspectiva de Andrés. Haz una reflexión sobre la injusticia social en la novela. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. Tenemos la planificación. En la planificación presentamos los datos informativos, los docentes integrantes del grupo 8, la asignatura lengua, fecha 25 de abril, el grado para décimo de básica, contenido novela Huasipungo, tema de la estrategia, la literatura como herramienta de conciencia social, análisis crítico de la novela Huasipungo. Tipología del texto, narrativo literario, en contexto histórico social literario, método analítico, sintético y método comparativo crítico. Dentro del objetivo de la novela tenemos analizar la novela Huasipungo de Jorge Icaza como como una representación crítica de la realidad social ecuatoriana para fomentar en los estudiantes la reflexión sobre la injusticia, el racismo y la desigualdad y desarrollar su capacidad de pensamiento crítico y apreciación literaria. En la destreza, análisis de obras literarias ecuatorianas y latinoamericanas, reconociendo los elementos de la narrativa, trama, personajes, espacio-tiempo y narrador. Y el contexto histórico-social en el que se fueron producidas para comprender su mensaje y valor. Dentro de las actividades, estrategias metodológicas, tenemos las etapas de la lectura. En prelectura, observar, analizar el nombre del autor, investigar quién fue Jorge Icaza, lluvia de ideas sobre lo que creen que significa Huasipungo, activación de conocimientos previos sobre pueblos indígenas. Dentro de la etapa de lectura, tenemos la lectura guiada, subrayado de anotaciones de ideas principales, análisis de personajes y situaciones sociales, respuestas a preguntas literales, inferenciales y críticas, y debates de las injusticias presentadas en el texto. Dentro de la postlectura tenemos la elaboración de líneas de tiempo de los acontecimientos, redacción de una carta desde el punto de vista de un personaje, representación teatral de una escena clave, elaboración de afiches murales. Indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación, tenemos comprensión lectora, identifica correctamente los elementos narrativos de la novela, personajes, espacio, tiempo, conflicto y desenlace. Reconoce el contexto histórico y social en el que se desarrolla la obra. Interpreta el mensaje principal de la novela y los valores o antivalores. Dentro de los recursos tenemos el texto de la novela, tenemos la guía de lectura, fichas de análisis, líneas de tiempo, mapa conceptual o mental. En la evaluación que vamos a ocupar es la observación directa. Para ello realizaremos una lista de cotejos o guía de observación. En una prueba escrita que será con cuestionarios o preguntas sobre comprensión lectora. En la producción escrita, la rúbrica de evaluación del resumen de la novela Huasipungo. Luego de esto está la bibliografía que ocupamos al hacer el documento, el trabajo. Como anexos está la fotografía de los integrantes que trabajamos en la tarea. También está el texto, lo pusimos de manera digital, en caso de que alguien desee descargarse, lo pueda hacer.
Tenemos también la lista de cotejos que vamos a tomar en cuenta para la evaluación escrita, las preguntas y la rúbrica sobre el resumen de la novela. Esto es en cuanto al trabajo del grupo 8 de la tarea 5. Muchas gracias.